dentro de la Semana Mechona de la UCN, pero también en miras de lo que va a ser el Encuentro Nacional por la Educación no Sexista, que se va a hacer al principio de octubre en Santiago, donde diversas federaciones como la FECH, la FUCN, también desde Concepción, Valparaíso, bueno, también el norte, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, estamos dando una lucha porque se genere la introducción de las demandas de las mujeres no heterosexuales dentro del petitorio de la CONFECH, para que logre ser una bandera de lucha en el momento estudiantil. En esa medida, nosotros, esta es la primera actividad de todo un mes por la educación no sexista, a cortos de lo que va a ser el encuentro zonal del norte, que sería el 29 y 30 de septiembre, que se va a desarrollar acá en la UCN, y que también a lo que podría ser los otros encuentros zonales, que van a ser en Concepción el 14, 15 y 16, y el 25, 26, si no me equivoco, en Valparaíso para la zona centro. Así que, bueno, los dejamos con hoy día los expositores, que, bueno, primero nos acompaña Melissa Navea Varas, dirigente de la CQC-UCN, Marcelo Arriagada Núñez, dirigente de la CQC UTA de Arica, y la académica de la Universidad Academia Humanismo Cristiano de Santiago, Ana López Dietz, específicamente del sector de la historia. En esa medida nosotros también queríamos comenzar comentando dos hechos puntuales referentes a la propia Semana Mechona, puesto que desde el 2011 nosotros dimos una gran lucha desde el organismo por erradicar las prácticas machistas dentro de las propias actividades que se generan en la UCN, específicamente en la Semana Mechona. En esa medida, bueno, tenemos el apoyo, por ejemplo, del presidente de la FEUCN, Juan Caicedo, para realizar este zonal norte el 29 y 30 de septiembre, pero igual nos ha servido bastante que se vuelvan a implementar en realidad actividades como Adán y Eva, qué sé yo, que en realidad vuelven a representar y a reproducir lógicas machistas de cosificación del cuerpo y en realidad de tomar nuevamente como un objeto al cuerpo de la mujer, como si también la cosificación de los hombres, en esa medida como la sexualización que se da en este tipo de actividades. Somos bastante críticos en ese sentido, pero por lo mismo igual, hoy día estamos a puertas de lo que se viene a este encuentro y queremos reformular los cimientos de la educación para que una vez por todas puedan eliminarse estos sesgos de miserias en realidad de la sociedad avalados por el patriarcado y el capitalismo. En esa medida también comentarles que nos gustaría igual saludar a lo que era una gran performista, artista del mundo LGTBI y también de la disidencia sexual, quien era hija de perra, que lamentablemente anoche, si no me equivoco, antenoche, falleció en el hospital allá en Santiago y bueno, le queremos dedicar también a ella y a todos los luchadores por los derechos de las mujeres heterosexuales este foro y todo lo que venimos haciendo en conjunto con el movimiento estudiantil. Así que eso, muchas gracias y gracias por estar acá. Gracias por asistir, me presento, soy Melissa Navea Varas, dirigente de la CQC-UCN, militante de la agrupación feminista de Pan y Rosas. Bueno, para contextualizar, para los que no están enterados y para los que también están enterados, se va a realizar un congreso nacional por educación no sexista esta primera semana de octubre del segundo semestre y nosotros como Antofagasta somos sede de uno de los 3 zonales previos que se van a realizar a este gran congreso nacional. Eso para contextualizar más a grandes rasgos, más adelante voy a profundizar en el tema de lo que es este zonal y lo que significa también, tanto para la Secretaría como para la zona norte, la discusión previa a este gran Congreso Nacional que se va a desarrollar en Santiago. Bueno, contarles cómo nace este Congreso Nacional, cómo nace esta idea, cómo surge. Surge más o menos a mediados de julio, principios de agosto, en donde el escenario político nos planteaba, con Sebastián Izaguirre a la cabeza del Ministerio de Educación, la subida de la mesa de diálogo o no de la CONFECH. La CONFECH acepta esta subida de diálogo a la mesa de negociación, a la mesa de diálogo ciudadana, lo que nos mantiene más o menos en lo que es la pasividad y la desorganización del movimiento estudiantil, porque le sea al gobierno en sus tiempos y también en la ofensiva, tanto que nos viene trayendo nosotros como movimiento estudiantil, no nos venimos organizando desde las instancias de base, por lo tanto se manifiesta esa desorganización en la subida de mesa de diálogo, sin la discusión previa, ni siquiera en las bases, a la cabeza de, bueno, el dirigente de la CONFECH, Melissa Sepúlveda en este caso, por ejemplo, como presidenta de la FECH, como feminista tampoco plantea esta necesidad de discusión previa de estudiantes de las bases. Bueno, Melissa Sepúlveda, como presidenta de la FECH, militante de FEL, militante de la agrupación feminista La Alzada también, es su agrupación la que en verdad plantea esta necesidad de cuestionar los cimientos de esta educación
y generar este gran congreso nacional por la educación no sexista. Sin embargo, esto se genera en un marco de un congreso cerrado de tan solo 30 personas, en donde ni siquiera había claridad más o menos en quiénes son los que vamos a exponer en este Congreso Nacional y qué es lo que se va a discutir. Por lo tanto, se plantea la necesidad desde nosotros como coordinadora de Secretaría Norte, desde la agrupación Pan y Rosas, que también está organizando, que estos encuentros sean abiertos y resolutivos en 3 ciudades de Chile, previo a este Congreso Nacional, que sería Antofagasta, Valparaíso en la zona centro y Concepción en la zona sur. Bueno, como decía anteriormente, ¿cuál es la necesidad entonces de nosotros como Secretaría, como sector norte, organizarnos, ¿no es cierto? Y plantearnos frente a este gobierno que nos viene planteando la ofensiva, planteando su política, su propuesta de proyecto educativo, cómo nosotros vamos en contra de esto y nos vamos a organizar, y para nosotros es importante poder organizarnos y decir, bueno, nosotros marcamos nuestros pisos mínimos y exigimos las demandas que tanto el movimiento estudiantil, con el movimiento de los trabajadores, el movimiento feminista, el movimiento de los transexuales, etcétera, cómo nos organizamos en base a la respuesta que le vamos a dar a este gobierno. En base a eso, entonces, nosotros nos planteamos también como coordinadora que se ha perdido un poco el foco, por ejemplo, del 2011, que era el hecho de salir a las calles a luchar, pero luchar por una educación gratuita y 100% financiada por el Estado. Hoy en día esta lucha en las calles es más que nada en respuesta a este gobierno que nos viene planteando el proyecto educativo, y no es la claridad, no es el punto principal la gratuidad y recobrar la lucha por esa premisa básica, con ese piso mínimo que nosotros nos planteamos desde la coordinadora también de Secretarías Norte. Por lo mismo sentimos la necesidad, ¿no es cierto?, de plantear estas políticas que se vienen discutiendo desde el 2011, cuando nos encontrábamos en toma, desde un movimiento no sexista, no heteronormativo, cuestionar el hecho de, no sé, los teológicos que se nos están presentando hoy en día en las universidades, cómo nosotros nos cuestionamos estas instancias que ha salido de la discusión desde las bases, desde las mismas asambleas, desde las mismas secretarías que se plantean a nivel nacional, cómo lo llevamos entonces a un nivel más macro y cómo lo podemos plantear dentro de estas instancias, de este congreso y de estos zonales, ¿no es cierto?, discutiendo en profundidad, informando también a los compañeros de base, porque hoy en día este tema no nos corresponde solamente a las feministas, sino que nos corresponde, es un tema de todo. La revolución tiene que ser feminista, pero tiene que ser con todos los sectores de las universidades, ¿no es cierto?, con los funcionarios, con los profesores, con los estudiantes y también con los pobladores y trabajadores. Bueno, como contaba entonces anteriormente, en vista de este Congreso Nacional que se planteaba, ¿no es cierto?, cerrado para 30 personas, a nosotros nos interesaba que como Coordinadora Norte se plantearan dos cosas principales, que es la representatividad versus la profundización de las discusiones. A nosotros como dirigentes de CGC, por ejemplo yo, dirigenta, Claudia como vocera de la Coordinadora Norte, no nos interesaba asistir a este Congreso Nacional cerrado, ¿no es cierto?, sin que haya una discusión previa dentro de las universidades, donde puedan ser abiertos, donde podamos invitar tanto a los funcionarios, a los profesores, a los trabajadores, para discutir la necesidad de esta educación no sexista. Por lo mismo es que conseguimos entonces, ganamos el tema de que se realizaran los zonales en las 3 ciudades, y que en Antofagasta se van a realizar el 29 y 30 de septiembre. Para informar, ya está dando vuelta el afiche, así que los dejamos invitados para este 29 y 30 de septiembre en la Universidad Católica del Norte. Dentro de estos 3 zonales, al igual que en el Congreso Nacional, son 6 temáticas las que se van a discutir principalmente, las cuales, bueno, están ahí, como pueden ver. Primero, educación, ¿no es cierto? Nuestro eje aquí como coordinadora es la reforma educativa, ¿no es cierto?, el programa de este movimiento estudiantil, cómo nos planteamos nosotros como frente a este proyecto educativo, si es en verdad lo que nosotros vamos a apostar o si en verdad nosotros vamos a generar una inclusión, ¿no es cierto?, de las demandas de no heterosexuales, de mujeres, y vamos a ir por un plan de lucha también, no solamente a sentarnos a discutir con el gobierno, ¿no es cierto?, sino que a salir a las calles con un plan claro de movilizaciones, que más que plantear
salir a las calles en respuesta a lo que nos pueda plantear la CONFET o en respuesta a lo que nos pueda plantear el gobierno, sino que nosotros marcar las pautas de lo que nosotros queremos como un movimiento estudiantil, recobrando, por ejemplo, la lucha del 2011, en donde era la iniciativa de los mismos estudiantes salir a marchar por nuestra educación, más que en respuesta a este proyecto educativo que nos plantea. Segundo tema, disidencia sexual, ¿no es cierto? El tema de, no sé, la ley de identidad de género, cómo afecta a nosotros como estudiantes, a las estudiantes travestis, a las estudiantes transexuales, cómo ocurre la discriminación dentro de las salas de clase, dentro de las universidades. Hoy en día es menos del 30% de los estudiantes transexuales que pueden acabar el cuarto básico porque no tienen las condiciones, ¿no es cierto? No están reconocidos tampoco por el Estado y eso lo hace, por ejemplo, no poder acabar ni siquiera el cuarto básico dentro de su formación universitaria. Bueno, el tercer tema, género y trabajo. Nuestro eje acá tiene eje principal en la precarización laboral de la mujer, ¿no es cierto? Va a discutir, no sé, desde el paso a planta, de todos los trabajadores, el fin del código laboral de la dictadura, que bueno, hacemos la diferencia con la política de la alzada, por ejemplo, que plantea tan solo feminización y masculinización del trabajo. El cuarto tema corresponde a los derechos sexuales y reproductivos, educación sexual y demandas democráticas. El tema de los anticonceptivos, de los preservativos, de la educación sexual, que sea no solamente de las universidades, sino que también venga de los niveles más bajos de la educación, desde incluso del jardín, de la educación secundaria, etc. Quinto tema, las trabas de la organización feminista dentro del movimiento estudiantil, que tiene que ver más con la experiencia, ¿no es cierto?, de la organización feminista dentro de, por ejemplo, la universidad y cuáles son las dificultades que se presentan en esto. Pero también nosotros le queremos dar peso, bueno, a estas instancias que nosotros conformamos, que son las secretarías de género, cómo nosotros como organismo podemos generar esta discusión dentro de las universidades y principalmente en los estudiantes de las bases. Que no se quede solamente en una discusión dentro de la secretaría, sino que llevar esa discusión a las asambleas para que todos podamos estar al tanto, por ejemplo, de este Congreso Nacional. Y bueno, el sexto tema que nosotros planteamos, la importancia, ¿no es cierto?, de discutirlo, es el rol del feminismo en la política nacional. Plantearnos, bueno, cómo las distintas corrientes feministas de hoy en día, cómo los integrantes de las secretarías, cómo los independientes, ¿no es cierto?, nos planteamos como feministas en base a lo que el gobierno nos viene planteando de esta reforma educativa, ¿no es cierto?, tener una posición clara, porque la discusión, bueno, como movimiento feminista no todos opinamos lo mismo, ¿no es cierto?, y de ahí la importancia, bueno, de dejar claro cuáles son las posiciones de cada una de las corrientes, ¿no es cierto?, cada uno de los independientes que pueda dar su opinión y su postura en verdad acerca de esta reforma educativa que plantea el gobierno. Bueno, en el tiempo, bueno, estas temáticas, como dije anteriormente, se van a discutir transversalmente, tanto en los zonales como en el Congreso Nacional. Bueno, en el nuevo tiempo entonces vamos a pasar más o menos a cuál es nuestro programa como secretaría, cuál es el tipo de educación que nosotros buscamos conquistar en este zonal y en este congreso principalmente. Primero que todo, bueno, educación gratuita, continua, permanente, sin filtro de clase. Lo que hoy en día no sucede por el hecho de que, por ejemplo, en la UCN, para hacerlo más aterrizado, hay compañeros, nosotros en psicología, por ejemplo, tenemos casos de compañeros que han tenido que desertar por el hecho de no tener los recursos para pagar el cambio de los quintiles, cómo ha afectado el tema de las becas, el no poder inscribir ramos, no tener plataforma por una deuda tan mínima, refleja cómo hoy en día es la educación concebida no como un derecho, sino como un bien de mercado, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros como primer punto, es la base para esta lucha que queremos dar como secretaría, como coordinadora, como movimiento estudiantil, recuperar la lucha del 2011 que va por la gratuidad y que sale a las calles también a manifestarlo. Lo mismo, educación continua permanente. ¿A qué nos referimos con esto? No solamente en la universidad se manifiestan estas brechas, ¿no es cierto?, del tema de las becas, del tema de las deserciones,
sino que también esto viene desde niveles mucho más inferiores, cuando hablamos de educación de los liceos municipales, colegios subvencionados, privados, cómo se manifiesta ahí la diferencia y en verdad la ligación que existe entre la calidad y bueno, los recursos económicos que yo tengo para poder estudiar, ¿no es cierto? Se hace la diferencia y la brecha está en las estadísticas. La educación que se entrega en un colegio municipal no es la universidad municipal no es la misma que se entrega en un colegio particular subvencionado, por ejemplo. Por lo mismo, planteamos que la PSU, por ejemplo, no puede ser una prueba válida, ¿no es cierto?, para hacer un filtro, ¿no es cierto?, para entrar a la universidad, porque refleja también las brechas en la calidad de la educación. Otro punto es la democratización en la universidad. Nos planteamos, bueno, en este congreso educativo de la UCN también se va a discutir el tema de la triestamentalidad y el cogobierno. Nosotros nos parece importante que tanto estudiantes, profesores y funcionarios podamos tomar las decisiones. No sé si acá los compañeros están informados de cómo se elige el rector de nuestra universidad. Bueno, yo les cuento que el rector es elegido por un pequeño grupo de académicos, que es el colegio electoral, que está compuesto por 7 miembros. Estos 7 miembros, bueno, este colegio electoral en verdad está presidido por el vice gran canciller de Antofagasta, y donde 3 de ellos están elegidos por el arzobispo de Antofagasta. Él es el que en el fondo da el visto bueno para decir, bueno, sí, yo quiero que este rector sea el rector de la universidad. Por lo que nosotros podemos ver cómo en verdad hay autoridades, incluso eclesiásticas, que están decidiendo por nosotros y están cortando en verdad la democracia universitaria, y que esto no solamente se refleja en la elección del rector, sino que también en los jefes de carrera, en los decanos de carrera, en las mallas curriculares e incluso en los proyectos asociados a cada carrera, ¿no es cierto? Bueno, por lo mismo, hoy en día, otro ejemplo claro es la subida, la aceptación en verdad, el apoyo que manifiesta la mesa ejecutiva de la UCN a la subida de mesa de diálogo, cuando nosotros como estudiantes de base no se nos consultó en verdad si nosotros apoyamos o no la decisión de la mesa ejecutiva de la UCN de apoyar o no apoyar esta subida a la mesa de diálogo. Por lo mismo planteamos la necesidad de este cogobierno experimental, ¿no es cierto?, para que estas situaciones no sigan ocurriendo y nosotros como estudiantes, trabajadores, funcionarios, podamos decidir y sin que nos pasen, en verdad, tener voz y también voto en las decisiones dentro de la universidad. El otro punto es educación libre de la moral conservadora, no sexista ni heteronormativa. Bueno, mi compañero Marcelo va a ahondar mucho más en este tema, así que en honor al tiempo lo vamos a pasar, pero que es en verdad la base de este foro que estamos haciendo hoy en día y el Congreso Nacional. El otro punto es derechos sexuales y reproductivos. Hoy en día en la UCN, por ejemplo, no se entregan preservativos, anticonceptivos. Las salas cunas están en el espacio fuera de la universidad, pero tampoco dan cabida a todos los estudiantes, padres y madres que existen hoy en día en la universidad. Tampoco existen facilidades académicas para padres y madres. A compañeros, ¿no es cierto?, no les respetan los certificados médicos de los niños y tampoco, y queda en verdad a juicio de cada profesor si aceptar o no estos certificados, queda a juicio de cada profesor si entiende alguna eventualidad que se puede presentar al momento de estar educando a un niño y las necesidades que mantienen tanto los padres como los hijos. Y bueno, el último punto, ningún abuso a los trabajadores, ¿no es cierto?, ni a las prácticas sin paga, no más al subcontrato. Hoy en día en la UCN podemos ver el caso de las funcionarias, de los funcionarios del aseo, por ejemplo, de los funcionarios, de los profesores hora, de los secretarios. Generalmente acá, no sé si ustedes saben que a los funcionarios no se les permite hablar con los estudiantes, y esto también porque al rector, en verdad a la autoridad de la universidad no le interesa que nosotros establezcamos estas relaciones porque saben que podemos organizarnos. Por lo tanto, bueno, eso por una parte. Por otro lado, las condiciones precarias que se encuentran tanto en los espacios que tienen para almorzar, incluso en los horarios que tienen para hacerlo, en los baños, las condiciones paupérrimas que se encuentran los funcionarios, son muchas veces dejadas de lado por lo mismo, porque nosotros no establecemos esa relación con los funcionarios, y es necesario que nosotros podamos organizarnos y también plantearnos la necesidad de que este tema de los trabajadores y los funcionarios no les corresponde a ellos, sino que les corresponde también a nosotros como estudiantes hacernos cargo de todos los trabajadores de la educación. Bueno, en base a estos 5 puntos es que nosotros planteamos no un proyecto educativo, sino que la necesidad de que nosotros
en base a este zonal, podamos generar un pliego de demandas, ¿no es cierto?, que tome estas demandas, que se lleven a Confech, que sean votadas por el movimiento estudiantil, que sean una bandera de lucha que nosotros vayamos a defender a todos lados, que sean nuestros pisos mínimos para ir a negociar, ¿no es cierto?, con el gobierno, que podamos salir a las calles a manifestarnos, ¿no es cierto?, y no tan solo en un papel mojado, porque eso representa cuando nos sentamos a negociar con el gobierno, sin tener un plan de lucha, sin plantearnos de verdad la unificación con todos los sectores trabajadores, feministas, pobladores, etc. Y bueno, para finalizar, más como para dejarle la reflexión entonces, si nosotros, bueno, hablé primero de cómo fue el escenario de este congreso, cómo surge, pero hoy en día, si nos damos cuenta, el escenario ha cambiado mucho. En la última Confech, el movimiento estudiantil, ¿no es cierto?, bueno, la Confech en realidad, por un voto, decide quedarse en la mesa de diálogo ciudadano, lo que representa un movimiento estudiantil que sigue fracasando, ¿no es cierto?, que la dirigencia de la Confech nos siguen poniendo a la defensiva en este gobierno, donde no se plantea la gratuidad, por ejemplo, lo que hablaba recién, donde estamos respondiendo a los tiempos del gobierno, a las negociaciones de los tiempos, y nos planteamos entonces la necesidad de volver a ese 2011 de lucha en las calles, recuperando la consigna de la educación gratuita, organizándonos en las asambleas de carrera que hoy en día están vacías, que algunas asambleas no salen. Entonces, plantearnos la importancia de organizarnos en esta asamblea, de ir a los plenos de la universidad, de organizarnos en la secretaría, de tomar en verdad las riendas de la educación y volver a ese 2011 en donde nosotros los estudiantes éramos a los que ponían el gobierno en jaque y no el gobierno a nosotros. Por lo mismo, bueno, en base a este pliego de demandas que nosotros queremos realizar, bueno, lo invitamos entonces al Zonal Norte este 29 y 30 de septiembre acá en la universidad. También queremos generar una marcha, ¿no es cierto?, para que nosotros como movimiento del norte, tanto Iquique, La Serena, Arica, Antofagasta, podamos manifestar que nosotros queremos ir a luchar a las calles, que nosotros queremos reavivar este movimiento estudiantil que se encuentra en pasividad hoy en día, y queremos demostrar que acá en el norte en verdad volvemos a recobrar estas demandas que son derechos, que en verdad nos han hecho creer que son privilegios, que en verdad estamos luchando por algo que no es propio y que sí lo es, como es la educación gratuita, no sexista, no heteronormativa, así que eso es un pena. Bueno, primero que nada agradecer la invitación, contarles que también en Santiago y en todo lo que es la zona centro se están organizando secretarías de género. En mi caso como profesora también es muy importante que las secretarías puedan ser abiertas a la participación tanto de profesores como de funcionarios y funcionarias, junto obviamente con estudiantes, porque los problemas que tenemos en la universidad y en la educación corresponden, ¿no es cierto?, a los distintos estamentos. Yo quería comentarles un poco respecto a algunos elementos para pensar hoy cómo está la situación del movimiento feminista y el movimiento LGTBI y los desafíos que tenemos. Es importante tomarle el peso, el contexto del Congreso Educativo y de los zonales, porque es realmente una coyuntura histórica, es la primera vez que en nuestro país se va a dar un evento de este tipo y lo estamos organizando entre todos. Tenemos el desafío como estudiantes, como profesores y profesoras, como funcionarios y funcionarias, de plantear también qué tipo de educación queremos. Entonces, es muy importante que se le pueda tomar un poco el peso a ese elemento. Si nosotros pensamos en general en el último siglo, en nuestro país la vida de las mujeres cambió mucho. Hace 100 años atrás las mujeres éramos consideradas en la ley menores de edad, por ejemplo. No teníamos ningún tipo de derecho, ni siquiera el derecho a voto, ni el derecho al reconocimiento como ciudadanas. Para trabajar teníamos que pedirle permiso al marido, al esposo, al padre, al hermano, a algún varón. En general, si las mujeres trabajaban, lo hacían en labores propias de su sexo. Lavandería, costura, la alimentación, ¿no es cierto? Porque era considerado parte del trabajo femenino. Y además de eso eran considerados sus trabajos como complementarios al de los varones, por lo tanto cobraban mucho menos salarios en general que los varones. Recién en el año 1934 las mujeres pudieron votar en las elecciones municipales, en el año 1949 en las elecciones presidenciales. Mucho más atrás todavía, si pensamos en la situación de la comunidad LGTBI, perseguida, invisibilizada y reprimida.
pero que ha estado emergiendo con fuerza en los últimos años, sobre todo después de la lucha educativa del 2011. Sin embargo, hay datos que igual contrastan con esta imagen que parece de avances y progresos, porque hoy acá somos muchas mujeres estudiando, trabajando, ¿no es cierto?, que pareciera primar además entre un poco el sentido común. Además, hablar de género hoy no pasa mucho, no en todos lados, incluso me imagino que acá en la universidad se habla. Hoy las mujeres no tenemos garantizados nuestros derechos sexuales y reproductivos. El aborto sigue siendo penalizado. Casi un 45% de las mujeres trabaja de manera asalariada, pero según el Instituto de Estadísticas se cobra solo un 70% que el trabajo de un varón por trabajos similares. La desocupación femenina también es más alta, aproximadamente un 10% en relación a las cifras generales de desocupación. Más de un 37% de las mujeres no tenemos cotización previsional y solo la mitad tiene un contrato permanente. Las mujeres trabajan en general en ciertas áreas que sigan siendo femeninas, ¿no es cierto? El servicio, el comercio, en la industria solo un 11% del total de los trabajadores. En las finanzas, por supuesto en el tema del trabajo doméstico. Cuando hablo de trabajo me refiero a trabajo asalariado, ¿no es cierto? El trabajo doméstico sin duda es un trabajo también que el capitalismo invisibiliza, degrada, ¿no es cierto?, y condena al ámbito privado. Sigue existiendo la doble jornada laboral. Según una encuesta realizada hace poco por la comunidad mujer, en el 80% de los casos son las mujeres las que llevan a los hijos al colegio o al médico, a las reuniones escolares. Y el 77% señala que destina más de 4 horas para realizar el trabajo doméstico no remunerado en su hogar entre lunes y viernes. Aproximadamente el 37% de los hogares hoy están bajo jefatura femenina, con salarios que no superan los 250.000 pesos mensuales. Respecto de la violencia, y estas cifras son más que conocidas, una de cada 3 mujeres señala haber sufrido algún tipo de violencia. Y el 74% indica que es de parte de su pareja o marido. Del 64% de las mujeres que reciben violencia, recién, ¿no es cierto?, 6 o 7 años después la denuncia. Y el 25% señala que no lo hace antes por tener miedo a su pareja o a las represalias del agresor. El año pasado fueron asesinadas más de 40 mujeres. Este año la cifra supera las 30. Respecto de la diversidad o disidencia sexual, hay pocas cifras, muchísimo menos todavía en el caso de las mujeres. Hace poco salió un estudio del Móvil que indica que el 99% de los entrevistados entre la comunidad LGTBI señaló sentirse discriminado en su casa, en una sala como esta de la universidad, en su trabajo, aunque un 60% considera que esa discriminación ha ido disminuyendo en los últimos años. El 75% señala que al menos una vez en el último mes fue discriminado, sufrió algún tipo de violencia verbal o algún tipo de agresión. Hay muy pocos estudios sobre el tema del trabajo en el caso de la comunidad LGTBI. Lo que se señala, ¿no es cierto?, y un poco el sentido común, que las travestis, las trans en general están condenadas al tema del trabajo sexual, ¿no es cierto?, que también las expone a situaciones de violencia. En general, la historia del feminismo en nuestro país tiene una larga data. Uno piensa que el feminismo surgió hoy, que los temas de género. Pero en el año 1874, hace más de un siglo, se tradujo por una mujer el libro La esclavitud de la mujer. En las primeras décadas de 1900, hace más de 100 años, se fundaron en nuestro país los primeros círculos de lectura y círculos de mujeres, donde se estudiaba, se leía, se trataba de ingresar al espacio público. También en el caso de las mujeres trabajadoras se organizaron. Hay unos periódicos que surgieron en la época, y hay algunas fotos, La Alborada, La Palanca, periódicos que eran de mujeres trabajadoras, costureras, dirigidos por mujeres, que hablaban de los problemas de las mujeres trabajadoras como clase y como género. En la prensa señalaban, ¿no es cierto?, que además de cobrar bajos salarios y ser explotadas, también vivían la opresión por el hecho de ser mujeres. Ya en esa época demandaban ciertas cuestiones que hoy demandamos. Igualdad salarial, ¿no es cierto?, derechos sexuales y reproductivos, entre otras cosas. En la década de 1930 surgió una organización muy importante, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena. Este movimiento, ¿no es cierto?, fue uno de los más emblemáticos en la lucha por el derecho a voto. Sin embargo, es bien contradictorio, porque después de que en la década de los 30 y los 40 se consigue el derecho a voto, el movimiento feminista decae. Viene lo que muchos denominan como un silencio feminista. Porque en el fondo se consiguieron esas demandas. El primer movimiento feminista fue el movimiento por el derecho a voto o el sufragismo. Pero una vez que ese derecho se obtiene, el movimiento se queda sin horizonte. En la década de los 70 surge nuevamente un movimiento feminista, con fuerza en Europa, en Estados Unidos y en otros países. Lo interesante de ese movimiento es que politizó temas que hasta ese momento no se consideraban: el cuerpo, la vida privada,
hablando de que lo personal también es político. En nuestro país ese movimiento llegó con bastante retraso. En los 70, la urgencia de la lucha y de los debates, ¿no es cierto?, en torno a los problemas del socialismo, el poder, las disputas entre la izquierda, generó que en general esa izquierda, ¿no es cierto?, de una cierta tradición, bien estalinista, reformista, planteara que los temas de la mujer eran temas secundarios, o se iban a resolver solos, ¿no es cierto?, más adelante. Sin embargo, en los países como Estados Unidos o en Europa, este movimiento que se conoció como la segunda ola, luchaba por los derechos sexuales y reproductivos. Fue la revolución de la píldora anticonceptiva, el derecho a separar, ¿no es cierto?, y al disfrute del goce del cuerpo sin estar asociado a la reproducción. Surge también el movimiento por la liberación sexual, las barricadas de Stonewall, el cuestionamiento de la familia tradicional, la pareja y el cuestionamiento de la pareja heterosexual monogámica. En nuestro país es bien interesante porque el contexto de dictadura permitió que se reorganizara un movimiento de mujeres y un movimiento feminista. Van a surgir tanto los movimientos por el derecho a la vida, ¿no es cierto?, como los movimientos de los derechos humanos, como también los movimientos de las mujeres para luchar contra la crisis económica organizando obras comunes, aunque también van a surgir los movimientos feministas que van a ser muy activos en la lucha contra la dictadura. Sin embargo, después de la transición pactada, esa transición arreglada, ¿no es cierto?, por arriba, entre la derecha, la concertación y los militares, el feminismo sufrió un retroceso importante. Por un lado se institucionalizó. ¿Qué quiere decir eso? Muchas ingresaron, ¿no es cierto?, al CERNAM y a las distintas instituciones que creó el gobierno. Otro sector se hizo académico. Se generaron, me imagino que también acá en Antofagasta debe haber, departamentos de estudios de género, ¿no es cierto?, los diplomados, los magísteres, etc. Y por otro lado, ese movimiento también se dispersó. Esto evidentemente tuvo que ver con los procesos también de derrota de los movimientos sociales. Si pensamos en nuestro país, en los años 70, en el 73 se sufrió una gran derrota con el golpe de Estado. Las protestas, que también hay algunas fotos, son derrotadas. Y después la transición, ¿no es cierto?, generó una serie de expectativas que obviamente no fueron cumplidas porque fue un acuerdo por arriba. Pero también es interesante porque el neoliberalismo instaló toda una lógica de consumo, individualismo, una lógica en la cual se creía que no se podía cambiar nada, que era mejor vivir, ¿no es cierto?, preocupándose de lo que cada uno tenía. A tal punto que se naturalizó que la universidad había que pagarla, ¿no? Yo viví muchos años en Argentina y la educación es gratis. Y cuando volví a Chile hablaba con mis conocidos y decían la gratuidad de la educación se puede vivir solo en el socialismo. A tal punto fue el neoliberalismo, ¿no es cierto?, que quitó incluso el derecho a pensar que podíamos tener el derecho a estudiar. Ahora, desde el Estado, desde el gobierno, las políticas de la concertación buscaron incorporar algunas demandas del movimiento feminista y del movimiento de las mujeres. Sin embargo, le trataron de quitar todo su carácter crítico y cuestionador. Como diría Elwin en los 90, fue una política de género en la medida de lo posible. El movimiento feminista de esta manera se dispersó y pasó a ser pequeños círculos en realidad. Sin embargo, vino la lucha estudiantil del 2011 y generó nuevos movimientos, nuevos debates y nuevos desafíos para el movimiento feminista. No solamente esto, estuvieron los movimientos regionalistas, si se acuerdan, Irina por acá, ¿no es cierto?, en el norte, Aysén en el sur, etc. Los movimientos ambientalistas, las luchas de la clase trabajadora, sobre todo con los sectores subcontratados. El año 2011 nos permitió a todos cuestionar aquello que parecía naturalizado durante más de 17 años de dictadura y 20 de una larga postdictadura arreglada por arriba. Como decían los carteles en esa época, y algunos dan vuelta por ahí, el cobre por el cielo y la educación por el suelo. Es imposible que sea imposible cambiar esta historia. La política pasa en la calle. Abortamos la herencia de la dictadura. Se cuestionó la educación de mercado, se cuestionó el autoritarismo, se tomaron las escuelas y universidades, se tomaron las calles, hicimos paros, salimos juntos profesores y estudiantes y trabajadores. Pero además se dio cosas novedosas. En los liceos, colegios y universidades, y quizás también acá pasó, centenares de jóvenes proclamaron espacios liberados también para el disfrute y goce de la sexualidad. La juventud sin miedo removió los viejos cimientos del régimen heredado de la dictadura. El feminismo salió nuevamente a las calles. No sé cómo fue acá en Antofagasta, pero en Santiago en todas las marchas aparecían las banderas lilas, ¿no es cierto?, y los símbolos feministas. Pero además surgieron decenas de colectivos y nuevos grupos. Hubo un reverdecer del movimiento LGTBI.
Grupos en Santiago como las Putas Babilónicas, el colectivo Colas de Las Tarrias, la Quimera del Instituto Nacional, Plátanos por el Potasio, la Coordinadora de Disidencias Sexuales, pero incluso también surgieron organizaciones de otro tipo, como la Fundación Iguales, desde más bien el lado, ¿no es cierto?, de la derecha conservadora, con Simonetti a la cabeza, para expropiar algunas de nuestras demandas. Se hablaba, no hay revolución social sin revolución sexual. Este nuevo contexto político post-2011 cambió el panorama y generó que todas las organizaciones tuviéramos que responder ante sus nuevos desafíos. ¿Cómo articulábamos la lucha por los derechos de las mujeres y LGTBI con la lucha por la educación gratuita? ¿Cómo luchar por articular nuestras demandas como el derecho al aborto libre y gratuito o el derecho o la igualdad salarial con los problemas, por ejemplo, de las funcionarias y la subcontratación en la universidad? Se dio un fenómeno interesante también. Las marchas que tradicionalmente se hacían todos los años, Stonewall, el Día del Orgullo Gay, se donaron de los mismos jóvenes que salían a las calles a exigir la educación gratuita. Se hablaba del amor libre, de la sexualidad, se criticaba el machismo y la homofobia, la familia y la violencia de género. También se dio un fenómeno interesante como lo que sucedió acá. Surgieron secretarías de género en muchas universidades. En Santiago, en la Universidad de Chile, en Valparaíso, en la UPLA, en el sur, en Concepción. Hoy existen entre unas 15 y 20 secretarías de género a nivel nacional. Y ese es en parte el desafío que tenemos, tanto en los encuentros zonales como en este Congreso Nacional Educativo. Mientras el gobierno está planteando una serie de reformas muy parciales y moderadas, reforma tributaria que casi no toca en nada los intereses de los empresarios, se habló de aborto, pero en realidad se señaló que solo podía ser en algunas causas, y se aclaró de inmediato que no iba a ser, ¿no es cierto?, el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Hablando de la equidad de género o de la ley de cuotas, la derecha y la iglesia reaccionan para salir a incluso tratar de impedir estos debates. Las preguntas son un poco también qué vamos a hacer como movimiento feminista, qué vamos a hacer como estudiantes, como trabajadores de la educación, como profesores y profesoras. ¿Qué alianzas buscamos? ¿Con quién queremos trabajar? ¿Con quiénes vamos a dar estas luchas? En los 80 el feminismo buscó de alguna otra manera la integración y se olvidó quizás también de cuestionar el sistema y de cuestionar el capitalismo. Son en su momento los que celebraron la llegada de Bachelet como si eso por sí solo pudiera cambiar la historia. Su gobierno no fue más que uno de los que perpetuaron e incluso avanzaron más en lo que se denominó como la herencia de Pinochet. Hoy, ¿no es cierto?, el gobierno, la nueva mayoría, reciclada, ¿no es cierto?, con el Partido Comunista, etcétera, está hablando de una serie de reformas, pero son reformas que en poco cambian la situación en general y los problemas que tenemos como estudiantes, como trabajadores, como mujeres, como LGTBI. En ese sentido, hay una discusión que tiene que ver también cómo pasamos o cómo avanzamos en ese cuestionamiento de la educación de mercado, como era en su momento la sociedad de mercado. Hay una gran cantidad y variedad de organizaciones feministas. Recién señalaba un poco, ¿no es cierto?, los distintos grupos que hay, las secretarías, etc. Desde los sectores más institucionalizados, las autónomas, los que hablan de un feminismo de la popular, la diversidad, las que reivindicamos el marxismo, una perspectiva de clase. Aún está por verse si vamos a ser capaces de estar a la altura del desafío que tenemos planteado. Lo que sí tenemos claro es que ese desafío hoy existe y que tenemos que dar una respuesta. El Congreso Nacional Educativo está planteando una serie de debates en los que exige que nos pronunciemos. Los encuentros zonales y el Congreso Nacional son parte de estos nuevos procesos, en que los estudiantes, los profesores, los funcionarios, las organizaciones sindicales, porque el encuentro también es abierto a organizaciones sindicales, sociales, de izquierda, políticas, etc., pueden discutir respecto al contenido de la educación. Entre otras cosas, el tema del currículo oculto de género, el tema del género y trabajo, la precarización laboral, la subcontratación, las salas cuna. Hay una infinidad de temas y muchos de esos dependen de los temas que nosotros querramos instalar. Se trata de discutir qué tipo de educación queremos, al servicio de qué intereses, con qué contenidos y aliados, cómo cambiamos el currículo, cómo instalamos una educación no sexista ni heteronormativa. Pero evidentemente no podemos desligar este debate de otros que hoy están y son sumamente actuales. La educación gratuita para todos, la gran consigna del 2011. Una educación libre de la moral conservadora. El cogobierno, ¿por qué no? No alcanza solo con derogar este decreto, ¿no es cierto?, que viene de la dictadura, sino también pensar en qué instancias nosotros, como estudiantes, profesores y funcionarios, tenemos derecho a decidir sobre el gobierno de nuestra propia educación.
el derecho a anticonceptivos libres y de calidad, al aborto libre, legal y seguro, separación efectiva en la Iglesia y el Estado, la unidad con los trabajadores para terminar con la subcontratación y tantos otros temas. Como señalaban los estudiantes en el 2011, hay que luchar por la revolución sexual y social, hay que continuar la educación de mercado, los contenidos educativos y los problemas de trabajo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Marcelo. Soy dirigente de la Secretaría de Género y Sexualidades de la Universidad de Tarapacá, actual coordinador de la Red por la Diversidad Sexual de Arica y del Consejo de Salud Joven de Arica también. Bueno, de cierta manera Ana, ¿no es cierto?, y la compañera Melissa también vieron ciertas cosas que eran claves, ¿no es cierto?, respecto a la situación nacional que estamos viviendo hoy en día como feministas, movimiento de diversidad sexual, etc. Y en este sentido recalcar que la agenda de género actual que impulsa el gobierno de la nueva mayoría es precisamente una agenda de género burguesa que no incluye las demandas que desde las bases, ¿no es cierto?, desde la juventud precarizada, desde las mujeres, ¿no es cierto?, se han impulsado con fuerza, como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿ya? En este sentido, la nueva mayoría propone un proyecto de aborto terapéutico, ¿no es cierto?, que solamente contempla el aborto en 3 casos, ¿no es cierto?, inviabilidad del feto, riesgo de muerte de la madre y por violación, ¿ya? Y también nos encontramos por otro lado con un CERNAM, ¿no es cierto?, que sigue considerando solamente a las mujeres biológicas, ¿no es cierto?, y que no integra a, por ejemplo, las mujeres trans, o que no integra tampoco a las mujeres de orientación sexual homosexual, ¿no es cierto?, las lesbianas, ¿ya? Teniendo este contexto, ¿no es cierto?, es importante empezar a cuestionarnos la educación que nosotros queramos conseguir, ¿no es cierto?, y en este sentido hablamos de una educación que no sea sexista ni heteronormativa, ¿ya? Sé que a estas horas de la tarde, ¿no es cierto?, de cierta forma igual los ánimos se empiezan a bajar, ¿no es cierto? Entonces, la presentación que voy a hacer va a ser de una manera sumamente participativa, para que igual vayamos un poco motivándonos, ¿no es cierto?, y generando más interés. Necesito el precio. Bueno, mientras tanto, ¿cómo están ahí? No se puede. ¿Y si bajáis la tarjeta y después lo volví a meter? Ya. Mientras tanto, nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de que hoy en día el movimiento feminista, el movimiento por la diversidad sexual, se está haciendo paulatinamente orgánico dentro del movimiento estudiantil, ¿ya? ¿En qué sentido? Estamos ahora, por ejemplo, impulsando secretarías de género y sexualidad a lo largo de todo Chile, ¿no es cierto?, que es un hecho sumamente importante e histórico en el país, en el cual las demandas de las mujeres, ¿no es cierto?, los no heterosexuales, pretendemos ser una bandera de lucha para el movimiento estudiantil. Como les decía, quiero que mi presentación sea un poco más participativa, así que, por fin. Ahora sí, maravilloso. Entonces, en este sentido, yo les propongo entonces un juego sexual, ¿ya? Un poco ir problematizando este hecho de las concepciones de la sexualidad que tenemos, un poco la biopolítica del cuerpo y discutir en torno a eso igual un ratito cortito. Bueno, no importa, avanza a la primera imagen que sale. Sigue, sigue. La primera foto. Sigue. Ya. Bueno, de las
poquitas imágenes que nos quedan, ¿ya? Cada persona, ¿no es cierto?, que yo le pregunte, quiero que me diga cuál es el sexo de la persona que ustedes están viendo, ¿ya? Compañero, usted, que está sentado acá en la primera fila, ¿cuál es el sexo de la persona que usted está viendo? Avanza la puerta. Pero, ¿cómo la flechita? Pero puedes ocupar también las teclas de... Ya, ok. Ya, entonces, podemos ver que, ¿no es cierto?, la imagen de la persona que vio el compañero que dijo que era mujer en realidad, sexo de nacimiento masculino, ¿no es cierto? Sigamos con la otra imagen. A ver. Ahí, compañera, usted, la de adelante. ¿Masculino? Por lo que... Sexo de nacimiento femenino, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo que en cierta medida, a través de la imagen, nosotros construimos, por favor, a través de la imagen, construimos ciertos ideales, ¿no es cierto?, de belleza, de estética, que asimilamos para un sexo o para otro. ¿Sigue con la...? Un amigo universo, ya. Y esta es como para pillarlo. ¿Algún voluntario, voluntaria que quiera participar en esta foto? ¿Sí? Compañero. Ya. Bueno. Y, ¿no es cierto?, se trata de Yena, que fue la primera transexual en participar en un concurso de belleza, ¿no es cierto?, Mi Universo. De cierta forma nos vamos dando cuenta que caras vemos, genitales no sabemos, ¿no es cierto? Así que... Bueno, entonces nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de esta frase que yo les digo, caras vemos, genitales no sabemos. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué nos enseñan estos patrones de belleza? ¿Cómo los conceptualizamos? ¿Cómo los adquirimos? ¿Ya? Hasta aquí queda esta parte de la presentación. Colócame por fin el PowerPoint. Ya. Teniendo ya esta problematización respecto a la biopolítica del cuerpo, entremos entonces a cómo se nos enseñan estas cosas, cómo las adquirimos, ¿ya? Bueno, yo aparte de ser, ¿no es cierto?, dirigente, coordinador, yo estudio psicología en la Universidad de Tarapacá, por eso igual un poco puedo manejar estas concepciones que de cierta forma se relacionan con la percepción que tengamos respecto al sexo y al género, ¿ya? Me pueden prender la luz, es súper ciego, no puedo leer mi apunte. Ya. Bueno. Primero, en nuestro colegio, ¿no es cierto?, cuando nosotros estábamos en la enseñanza básica, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Ya? Cuando vamos a entrar a una sala, nos forman filas de hombres, filas de mujeres. Binarismo de género, ¿ya? Si podemos ver, por ejemplo, también a nivel nacional, siguen quedando millones de colegios solamente para hombres y colegios solamente para mujeres, ¿ya? Otro ejemplo, falda para mujeres, pantalones para hombres, uniforme obligatorio. Después, y aquí ya entramos en el tema que nos compete, educación sexual. Una educación sexual que ahora vamos a entrar a analizar. ¿Puedes grosero un poquito? Ya. ¿Alguien quisiera dar alguna característica de la educación sexual que se imparte actualmente en Chile? ¿Sí sé que se imparte? Ya, compañero. Es predominantemente biológica. ¿Ya? ¿En qué consiste? Por ejemplo, yo estudié mis últimos 2 años de educación de enseñanza media en el Liceo de Niños. Y la educación sexual que se me dio ahí y también en los otros colegios en los que estuve anteriormente correspondía principalmente al uso del condón, a
en qué consiste ser una mujer, cómo llega, no sé, pues la etapa de la reproducción sexual, qué parte, pues no sé, pues en el caso de las mujeres con la pubertad, la regla, qué sé yo. Es meramente biológico, pero no jamás desde una perspectiva crítica, ni mucho menos. Eso es como a grandes rasgos. Sí. De ahí vamos a ver cuáles son las corrientes, ¿no es cierto?, de educación sexual, pero podemos ver que también la educación sexual hoy en día se ve de cierta forma maniobrada por una moral conservadora, ¿no es cierto? No podemos ignorar que Chile es un país con una herencia religiosa judeo-cristiana, ¿no es cierto?, sumamente fuerte en este ámbito, que, como bien dice la compañera, tiene una mirada sumamente biologicista, mecánica de la sexualidad. ¿Y en qué nos afecta esto? Pues la educación sexual actual replica el rol histórico que hemos tenido como hombres y como mujeres, ¿ya? ¿Cuál es el rol histórico? Mujeres, lavar loza, cuidar a los niños, ¿no es cierto?, quedarse en la casa, limpiar. El rol histórico del hombre, salir a trabajar, proveer, ¿no es cierto? Bueno, y también incluso hoy... ¿ah? Sí, tomar cerveza, etc. Claro, eso también es un rol histórico, claramente. Y por ejemplo, si observamos uno de los porcentajes que hay acerca de la inserción laboral de la mujer, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, el 40% de las mujeres hoy en día se dedica a aseo y alimentación, ¿no es cierto? Está replicando su rol de género en lo laboral. Después podemos ver, ¿no es cierto?, que en la atención al público, ¿no es cierto?, secretaria, etcétera, etcétera, está el 35% de las mujeres, ¿ya?, trabajadoras. Y en faena 11% y financiero 5%, ¿ya? Es un grande rasgo. Y ahora, analizar la siguiente estadística. ¿Quién ha tenido educación sexual en el colegio? ¿Ya? ¿Quién de acá ha tenido educación sexual en el colegio? 1, 2, ¿qué más? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya están aumentando. 8, no importa, 8. Ya, dejémoslo en 10. Ya, pongámoslo en 10. Son minoría, cabrón. Minoría en la sala. La mayor cantidad de las personas que estamos acá presentes no han recibido educación sexual. Dato curioso, cuando también hay una ley, por ejemplo, ministerial, que obliga a todos los colegios a impartirla. ¿Ya? Bueno, si vemos por acá la primera estadística que les muestro, la edad promedio de la primera relación sexual según la fecha de nacimiento de la persona por quinquenio, ¿ya? En realidad, con los años, ¿no es cierto?, podemos ver la edad de iniciación sexual de las personas, que son estudios que se hacen de manera ministerial, ¿no es cierto? Y también la mayor parte de las estadísticas que tengamos acá son basadas en los estudios de superación de la pobreza que se han hecho en Chile. Podemos ver que la edad de iniciación sexual, ¿no es cierto?, varía entre los 15 y 17 años, ¿no es cierto? Pero si nos fijamos en la estadística del 2011, que no la pude integrar porque lamentablemente solamente la tenía en un folleto del Consejo de Salud Joven de la Seremi, la edad de iniciación sexual en Chile, chiquillos, chiquillas, es de 13 años, ¿ya? De ahí la urgencia que se imparte educación sexual y que también la educación no sea ni sexista ni heteronormada, ¿ya? Sigamos. Entonces, las principales tendencias en la educación sexual son, por un lado, la moralista, ¿no es cierto?, que es sumamente influida por la religión, ¿no es cierto?, colegios católicos. Por ejemplo, la mayor cantidad de los colegios particulares subvencionados, que es, por ejemplo, estudia la clase media, son precisamente colegios que están bajo la tutela de la iglesia, etcétera, de personas religiosas, ¿cierto? Con esta moral, ¿no es cierto?, que también de esta manera invisibiliza la diversidad sexual, normaliza los roles de género. Ya. Entonces, moralista, una de las educaciones sexuales que más se da. Luego está la biológica, ¿no es cierto?, la típica en la que nos enseñan, por ejemplo, cómo funciona el aparato reproductor masculino, ¿ya? Qué es lo que hay dentro de, no sé, de la vulva, del testículo y toda esta panacea respecto a lo anatómico, ¿no es cierto? Cómo funcionan estos organismos. La mecánica, que se basa en, ¿no es cierto?, esta cosa de causa y efecto, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué se nos dice?
si ustedes tienen relación sexual sin preservativo, van a quedar embarazadas, ¿ya? Las mujeres. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Qué perspectiva se tiene? Esta es una normativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo como homosexual, ¿no es cierto? O pansexual, no me defino bien, en esa clase de educación sexual me sentía sumamente excluido. Ya. Por otro lado está la patologicista, que es como la mirada, ¿no es cierto?, de la salud pública que se tiene respecto a la educación sexual, que te dicen que si tenéis sexo, por poco menos vais a conseguir todas las plagas que existen en el mundo, ¿no es cierto? De cierta manera, claro, si te muestran imágenes así horribles, con cosas deformadas totalmente, claro, pero ojo, no es malo efectivamente prevenir, pero que sea el único enfoque de la educación sexual, por favor. Ya. Luego está la otra perspectiva, ¿no es cierto?, que es la erótica, que es lo que... Esta perspectiva para es importante, ojo, y también la del placer, que se interrelacionan, ¿ya? El hecho de cómo disfrutar el sexo, ¿ya? Es sumamente importante, por ejemplo, sabiendo que a nivel nacional hay índices que demuestran que la mayor parte de las mujeres les cuesta, por ejemplo, llegar al orgasmo, o la mayor cantidad de los hombres son hombres eyaculadores precoces, ¿ya? Entonces es importante también educar en ese sentido, ¿ya? El cómo tenemos la relación sexual es importante, ¿por qué? Porque el sexo en la vida, ¿ya?, de la persona te va a acompañar siempre, ¿ya? No somos seres asexuados, ¿ya? Somos seres sexuales. Y por otro lado está la perspectiva, ¿no es cierto?, de derechos humanos, que aquí entre los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto?, el derecho, no sé, a afiliarte con, o sea, a tener una relación erótica afectiva con la persona que tú desees, independiente del sexo, orientación sexual, el no sufrir coerción, violencia, agresión alguna por ello, etc. Sigamos. Entonces, en este sentido ya hemos problematizado bastante. Podemos ver que en realidad la educación sexual debe ser adaptativa. ¿En qué sentido? Que se adapta al contexto de los individuas también. Debe incluir a toda la comunidad educativa, ¿ya? No solamente a los alumnos, sino también padres, ¿no es cierto?, los profesores, profesoras, educar en este sentido de una manera integral. Debe considerar contextos de riesgo y vulnerabilidad, ¿no es cierto?, principalmente cuando nosotros vemos que la mayor cantidad, por ejemplo, de los embarazos adolescentes ocurren precisamente en liceos, colegios, escuelas, que están en zonas, ¿no es cierto?, con altos índices de pobreza. De ahí vamos a verlo más adelante en una estadística también. Analizar también es sumamente curioso ver por qué se da ese fenómeno, ¿ya? Después, cambiar la transmisión vertical del conocimiento, ya que es el paradigma cognitivo, ¿no es cierto?, en el que una persona, en este caso, no sé, por ejemplo, yo bajo el conocimiento y los ilumino, ¿cachai? Cambiarlo, ¿ya? No tiene que ser así, porque en realidad tiene que ser un enfoque mucho más fenomenológico, en el sentido de que se vea la distinta perspectiva también de los estudiantes, así como ustedes aprenden de mí, yo también aprendo de ustedes, ¿ya? Considerar dimensiones también no reproductivas, en el sentido, por ejemplo, hablar de sexo anal, ¿cachai?, educarte en ese sentido, hablar de métodos de prevención no sé, pues de enfermedades de transmisión sexual para lesbianas, no sé, pues pantallas de látex, ¿no es cierto?, hay una serie de elementos que se pueden ocupar ahí. Y también no considerar el sexo como solamente para procrear, ¿no es cierto?, que es lo que lleva a la concepción moralista. Luego la generación con necesidades de aprendizaje diferentes, ¿ya? Que en este sentido nos referimos a que la educación sexual llegue a todas las personas absolutamente, sin importar, por ejemplo, si tiene alguna, no sé cómo decirlo, se me feo decir discapacidad, con habilidades diferentes, ¿ya? Por favor, la siguiente. Bueno, pero ¿cuáles son entonces las principales, ¿no es cierto?, dificultades que se ha tenido en este tema? Por un lado, el miedo, ¿no es cierto?, competencias reducidas para abordar el tema de las personas que lo realizan. Nosotros generalmente te ponen a la orientadora, que en su vida estudió de sexo, ¿no es cierto?, o a la profesora de biología, etc. Ay, no orienta mucho. Ya, no hay trabajo tampoco intersectorial ministerial, ¿no es cierto?
el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva debe ser de forma informada, libre y libre de coacción, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día las personas que son menores de edad no pueden realizar el test de ELISA, ¿ya? Y si ustedes, por ejemplo, van y hacen una encuesta a los adolescentes, la mayoría no habla de sexo con sus padres, ¿ya? Entonces es una cuestión totalmente irreal que se los obligue, por ejemplo, a los menores de edad a hacerse un examen de test de ELISA, ¿no es cierto?, con la presencia de sus padres. O, por ejemplo, bajar la edad, ¿no es cierto?, unos 18 años, debe haber libertad de enseñanza, ¿no es cierto?, procesos continuos, que no sea solamente una clase de educación sexual al año, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Con estos famosos proyectos también, proyectos de intervención breve que impulsa también el gobierno en las poblaciones, que hacen eso, ¿no es cierto?, una clase de educación sexual y ahí justifica. La población está informada de educación sexual. En fin. Después, escasa investigación en recursos pedagógicos en este sentido, problemas en la implementación y fiscalización. ¿Ya? Sigamos. Ya. Esto es como un poco el estudio que yo les nombraba respecto a lo de porcentajes de adolescentes embarazadas, ¿no es cierto? Podemos ver que en comunas, ¿no es cierto?, más vulneradas, ¿no es cierto?, con alto índice de pobreza, acá abajo está el nuevo bruto, por ejemplo San Miguel, esto es de Santiago todo esto, San Miguel, La Reina, ¿no es cierto? Perdón. Bueno, pero miren, si nos fijamos por ejemplo en Vitacura, hay menos porcentaje de embarazos adolescentes, ¿ya? Y esto también refleja de cierta forma de que también en la educación, ¿no es cierto?, como se producen estos filtros de clase entre colegios privados, no privados, la calidad de educación también baja, ¿ya? Si en un colegio privado ya hay cierta dificultad para tocar el tema de la educación sexual, en un colegio municipalizado, ¿no es cierto?, mucho más, ¿ya? Hay muchas más dificultades para enseñar en estos temas, ¿ya? Bueno, la historia lo voy a obviar un poquito en virtud del tiempo. Ya. Pero señalar que existe una ley, ya, es la ley 20.148. ¿Vieron después el artículo 1? Ya. Artículo 1. Toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad de forma clara, comprensible, completa y en su caso confidencial. Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir dentro del ciclo de enseñanza media un programa de educación sexual, el cual, según sus principios y valores, incluye contenidos que propendan a una sexualidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados. Ya. ¿Sabían que existía esta ley? ¿No es cierto? Yo tampoco. Pero existe. Y es algo sumamente importante, ¿ya? El hecho de que se deba impartir educación sexual obligadamente en todos los establecimientos de Chile y no se haga, aquellos colegios que no están siguiendo esta normativa están infringiendo la ley, no están cumpliendo, ¿ya? Bueno, aquí arriba, ¿no es cierto?, sale que Michelle Bachelet impuso esta ley, ¿no es cierto? Pero las leyes tienen, ¿no es cierto?, una fuente formal, una fuente material, ¿no es cierto? No saca esta ley por nada, saca porque esta ley, de hecho, entra precisamente desde la sociedad civil, desde las organizaciones, ¿no es cierto?, desde las feministas, los feministas, desde el movimiento de diversidad sexual, ¿ya? Sí. Ya, entonces, sabiendo todos estos datos, ¿no es cierto?, y habiendo problematizado respecto al tema de la educación sexual, nos damos cuenta que efectivamente Chile tiene una falencia grande en esta temática, ¿ya? Grande. Y por eso es importante, sumamente importante, que se tome como una bandera de lucha del movimiento feminista y la diversidad sexual, ¿ya? Acá yo les hablo de las clases especialmente de educación sexual, pero también, ojo, no se olviden de los ejemplos que les daban delante. A través de la educación, ¿no es cierto?, escolar y universitaria, también van formando estos estereotipos, ¿no es cierto?, de lo que es ser mujer es lo que es ser hombre, ¿no es cierto?,
Y solamente en eso, binarismo de género, ¿no es cierto? Siento que entre el blanco y el negro me hay 200 matices. Entonces, hoy en día es sumamente importante el que el movimiento feminista se empiece a ser orgánico dentro del movimiento estudiantil, porque hoy en día se necesita precisamente un movimiento de lucha ahí en las calles, de disidencia sexual, luchando por derogar este currículum oculto, ¿no es cierto?, sexista, heteronormado, ¿no es cierto? Y de esa forma conseguir, ¿no es cierto?, con todos los demás sectores oprimidos y explotados sistemática, social, históricamente en este país, luchar en conjunto para conseguir todas las demandas que pretendemos, ¿no es cierto?, llegar a cumplir a través de nuestro petitorio y a través también del Congreso Nacional por la Educación No Sexista. ¿Ya? Muchas gracias. Sé que muchos vinieron por el tema del puntaje de la Semana Mechona, pero sé que también es súper importante que acá, por apoyar lo que es la CGSET. Nos invitamos en realidad a ser parte de este organismo, a acudir a nuestras charlas y específicamente, bueno, actividades que venimos haciendo por el tema de la educación no sexista y a ser parte del Congreso zonal que va a ser el 29 y 30 de septiembre acá en la UCN, donde, bueno, tenemos que debatir una vez por todas, incluir estas demandas en el movimiento estudiantil para que sea una bandera de lucha. Y por último, me voy a comentar una cosa re cortita. Quizás algunos no se acuerdan que fue el 2011, cuando hicimos la Semana Política Mechona acá en la UCN, que tuvimos la noche que se llamaba la Noche de la Lengua Apocalíptica, donde tuvimos la presencia de Hija de Perra, que hoy día, bueno, en realidad tenemos un gran respeto por ella tras su fallecimiento, y que nos llama mucho la atención que Rectoría en realidad nos apagó la luz, no quería que entrara porque estaba vetada a todas las universidades católicas, y justamente ahora, como nuevamente la Federación hoy día, de turno, vuelve a implementar estas días de noche erótica o actividades en realidad que vuelven a cosificar y que van en contra de todo este trabajo que venimos haciendo de la Secretaría a nivel nacional, en realidad borrar esa cosificación del cuerpo y todas esas miserias machistas, homofóbicas, lesbo-transfóbicas, y que en realidad de la Secretaría de Género, y como lo plantea igual muy bien Marcelo, necesitamos que sea en conjunto con el movimiento estudiantil para que podamos avanzar de una vez por todas con estos derechos. Así que muchas gracias y todo invito en realidad al Congreso Nacional por los derechos de las mujeres no heterosexuales.